Se hacía larga la espera, ¿eh? No se cortaba más el video. Qué locura. Bueno, vamos a esperar que venga Juan Pablo, que se active. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Para armar una sociedad hay algún límite de personas? Sí, ¿O, sí. o pueden ser las que quieran? Sí, hay límites. Por ejemplo, en las sociedades SRL hay límites. No puedes pasar más de 50. Pero, por ejemplo, en la sociedad anónima no. Porque vos comprando acciones directamente no hay un límite establecido legalmente. A ver. Esperen que mi computadora está pensando. Ahí está. ¿Qué están viendo? A ver. No, estaba en negro. Ahí está, ¿ven? A ver ahí. Ahora. No, profe, no. Vamos a esperar un poquito más. Mm, Ahí tendría que Ahí verse. sí, Ahí sí. ahí sí. Bien. Cuando nosotros hablamos entonces de la parte general de la pluralidad de personas que intervienen, bueno, eh, si bien acá, bueno, acá dice la legislación no acepta las sociedades unipersonales. No, sí, 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 las acepta. En este que está acá, que está desactualizado, porque, como vimos previamente, aquí, a ver por acá, sí la ley argentina reconoce las SAU, las sociedades anónimas unipersonales, ¿sí? No establece en otra que no sea la SAU, ¿sí? Ahora, la pluralidad de personas es en todos los tipos societarios, salvo la sociedad anónima unipersonal. En el resto, en todas, tiene que haber siempre más de dos personas. ¿Está? La única excepción de unipersonalidad es en la sociedad anónima unipersonal. Todo el resto de los elementos también son, de alguna manera, aplicables a todos los tipos societarios. Por ejemplo, la organización. En lo que es la organización, esto anótenlo, todas las sociedades comerciales tienen lo que nosotros denominamos órganos. ¿Sí? La descripción de los órganos de las sociedades comerciales están siempre en el estatuto. ¿Por qué? Porque el estatuto, que sería como si fuera la constitución, la norma fundamental, la norma de creación de la sociedad comercial, tiene que regular absolutamente todo lo que está vinculado a la vida de la sociedad comercial. Entonces, como los órganos de funcionamiento de la sociedad son parte de la vida, ¿sí? Son parte, digamos, de lo que va a ser el ABC, la continuidad, el giro diario de la sociedad comercial, esa organización tiene que estar plasmada y debe y va a estar siempre plasmada en el estatuto. ¿Cuáles son los órganos en todo tipo societario y en realidad prácticamente en toda persona jurídica privada? Los órganos son tres, y anótenlo. El primero es el órgano de administración y representación. Son dos elementos en el primero. El órgano de administración y representación es un órgano que es muy importante para la vida de la sociedad. ¿Por qué? Porque quien administre la sociedad es la que de alguna manera va a llevar adelante el giro cotidiano de la sociedad a partir de lo que establezca el órgano de gobierno. El órgano de gobierno va a resolver algunas cuestiones muy importantes de lo que va a ser el funcionamiento de la sociedad, pero quien va a administrarla en lo cotidiano, hacia adentro de la sociedad o hacia afuera frente a terceros, es ese órgano, el órgano de administración y representación. Cuando nosotros hablamos de administración es cuando el órgano toma decisiones hacia adentro, a lo que es el funcionamiento interno, a todo lo que va a hacer la sociedad. En cambio, dividimos este órgano en dos facetas
administración y representación, porque la representación es una característica muy particular de la sociedad comercial, que es que una persona, varias, de la sociedad comercial, van a ser quienes representan a la sociedad frente a terceros. ¿De qué manera? Por ejemplo, si nosotros con Milena constituimos una SRL, uno de los dos, o ambos, vamos a tener la representación. ¿Qué significa? Vamos a tener la firma para poder obligar a la sociedad frente a terceros. Por ejemplo, celebrando un contrato, teniendo la autorización, por ejemplo, para emitir un cheque, teniendo el acceso a la cuenta bancaria. Nosotros, cada vez que vayamos al banco, uno de los dos va a tener la representación y el otro directamente va a mirar desde afuera, ¿sí? Porque quien ejerce la representación es quien va a firmar absolutamente todo y va a tener el sellito que diga Milena Romero, socia gerente de Alejandro Cor Construcciones. ¿Está? En cambio, por ejemplo, yo podría arreglar con Milena que ella ejerza la representación y yo ejerzo la administración interna. ¿Qué significa? Que yo hablo con los proveedores, yo hablo con los empleados, yo todo lo que es el manejo interno lo hago yo compro productos, yo voy para acá, yo voy para allá, pero jamás firmo, jamás represento. ¿Está? Entonces, en algunos casos, la representación y la administración van a estar en la misma persona, pero son actividades completamente diferenciables. La representación es hacia afuera y la administración por lo general es únicamente hacia adentro. ¿Está? Hay algunos grises en los cuales la administración se cruza un poco con la representación, pero para que nos quede claro, siempre la representación es cuando la sociedad sale hacia afuera, se maneja con terceros, bancos, proveedores, clientes en algunos casos, pero obligando a la sociedad. Entonces, ese es el primero de los órganos que yo le mencioné. El segundo, que es muy importante, es el órgano de gobierno. El órgano de gobierno, para que lo entendamos, es por lo habitual y por lo general la reunión de todos los socios o de todos los responsables o de todos los accionistas según el tipo de sociedad que yo elija. El órgano de gobierno es cuando todos se juntan en una reunión para tomar una decisión. ¿Está? Cuando tengo una sociedad de 5 sujetos, yo voy a decir que se junta el órgano de gobierno cuando los convoco a una asamblea. Ahí, que se reúnen todos y tratamos algo, estamos hablando del órgano de gobierno. ¿Por qué? Porque la asamblea, la reunión de socios, es para algo. Y ahí es donde se gobierna la sociedad. Se toman decisiones vinculadas a la sociedad, a la vida de la sociedad, al funcionamiento. Así, por ejemplo, si nosotros queremos modificar el contrato constitutivo, no lo va a hacer el representante, no lo va a hacer el administrador. Para modificar el contrato constitutivo, ¿quién se tiene que reunir? Los socios, el órgano de gobierno. Cuando yo hablo de órgano de gobierno, para que nos quede claro, es cuando digo que quiero una asamblea, quiero que nos reunamos. Ahí estoy hablando de el órgano de gobierno, pero me refiero simplemente a la reunión de todos. Cuando hablo de reunión de todos, en una SRL, capaz que nos reunimos Milena y yo, si somos nosotros dos solos. Y eso sería el órgano de gobierno, porque labramos un acta de que nos reunimos en asamblea. ¿Está? No nos reunimos en un café para ver cómo administramos una compra o una venta de un producto. Si nosotros nos reunimos en asamblea, vamos a tener que dejar constancia que en el día de la fecha nos reunimos, convocamos a la asamblea, tal vez publicamos edictos, y ese día, a esa hora, nos reunimos para tomar una decisión. ¿Está? Las reuniones por asamblea se hacen de una manera muy especial, que uno la convoca, establece un orden del día, dice para qué nos vamos a reunir, y en esa reunión tenemos que dictar una resolución, tenemos que tomar una decisión. Bueno, esa decisión que se tome en el marco de una asamblea, estamos hablando del funcionamiento del órgano de gobierno. Esto es común a todos los tipos societarios, pero en algunos tipos societarios se hace de una manera y en otros se hace de otra, pero por lo general es siempre igual. Por último,
el último órgano de importancia es el órgano de fiscalización, anótenlo, que es el órgano por el que de alguna manera realiza dentro de la sociedad el control. El órgano de fiscalización es el órgano que controla el funcionamiento de la sociedad. Ese control va a depender, la forma en que se haga, del tipo societario que yo elija. Hay un órgano de fiscalización específico para SRL, hay un órgano de fiscalización distinto en la CCA, hay o puede no haber órgano de control o el órgano este que yo menciono de fiscalización en algún otro tipo societario, pero siempre que yo quiera poner un órgano de fiscalización en una sociedad, lo puedo poner. Bien, en algunos casos es obligatorio que exista un órgano de fiscalización y en otros no. En algunos tipos societarios no es obligatorio. Ahora, yo puedo poner un órgano de fiscalización en cualquier tipo societario y, por ejemplo, si yo constituyera una sociedad con Milena y con Víctor Narváez, podríamos decir, bueno, mira, la representación y la administración de la sociedad la va a tener Milena y la fiscalización la va a tener Víctor. ¿De qué manera? Víctor sería el encargado de fiscalizar, ¿sí?, el funcionamiento de la sociedad, y entonces él tendría ciertos derechos que están establecidos en la ley 19.550, por ejemplo, para ver los contratos que se firmen, los recibos que se otorgan, tendría acceso a todas las cuentas bancarias, tendría todos los accesos permitidos por la ley para poder fiscalizar, para poder controlarla a Milena. ¿Está? ¿Por qué? Porque queremos tener un ojo para ver que todas las cosas se hagan bien. Porque si le damos la administración y representación a una sola persona, es bueno que alguien pueda controlarla. Sí, hay un dicho que dice que somos todos buenos, pero somos mejores si somos controlados. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento, en principio, de que exista en cualquier tipo societario una posibilidad de un control. Ese control lo realiza el órgano de fiscalización y esa creación, esa designación de un socio o de un tercero como el órgano de fiscalización tiene que estar estrictamente y claramente mencionado en qué lugar, en el estatuto. El estatuto tiene que mencionar que va a haber un órgano de fiscalización y que va a ser ejercido por fulano. Bien. Cuando pasamos al tercer punto, que es la tipicidad, yo les dije previamente que todos los tipos de societarios son los que específicamente están regulados en la ley 19.550. Cualquier tipo de sociedad que no esté prevista en la ley 19.550 y que las partes quieran inscribirla, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque sería una sociedad atípica. Yo estoy hablando de una sociedad atípica cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos un estatuto, pero no le damos o no la enmarcamos en ninguno de los tipos que están previstos en la ley 19.550. Si yo creo una sociedad o yo intento crear una sociedad con un tipo societario distinto al que está regulado en la ley de sociedades, estoy hablando de una sociedad atípica. ¿Por qué? Porque elegí un tipo societario que no está previsto en la ley. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo realizo un estatuto y le pongo arriba creación de una SRL y abajo escribo todo y escribo todo con un modelo de una SA, ¿se puede? No. ¿Por qué? Porque la regulación de las SA es distinta de la regulación de las SRL. Entonces estaríamos hablando de una sociedad atípica, porque no está prevista una sociedad de una manera o de otra. Yo no puedo mezclar el ordenamiento. Bien. Como dije previamente, en el ejemplo con Milena, nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo en los aportes. Yo podría poner 200.000 y Milena podría poner 200.000, o yo poner 300.000 y Milena 100.000. Entonces, ¿qué aportamos y de qué manera lo aportamos? Eso es indistinto. Yo lo puedo poner en efectivo y Milena, por ejemplo, pone una propiedad. Entonces trabajamos dentro de la propiedad de Milena. Pero desde el momento que ella dice, yo pongo una propiedad, esa propiedad ya va a dejar de ser propiedad de Milena y va a pasar a ser propiedad de la sociedad. ¿Está? Si yo, por ejemplo, quiero constituir con Milena una sociedad y ella pone una casa y
200.000 pesos y yo pongo un auto y 200.000 pesos, bien, se puede poner así en el contrato constitutivo, pero una vez que la constituimos, tenemos que firmar los papeles ¿para qué? Para que la propiedad y el auto dejen de ser propiedad de Milena y de Gastón y pasen a ser propiedad de Construcciones Alejandro Cor, SRL. ¿Está? ¿Puede una empresa ser dueña de un auto? Obviamente que sí, pero una vez que está regularmente constituida, una vez que está aprobado el estatuto, ahí vamos a poder hacer el traspaso de los bienes hacia la sociedad. El fin societario, este fin que está mencionado acá en la parte quinta, es el detalle que nosotros tenemos que hacer en el objeto de cuál es el fin que tenemos en cuenta a los efectos de constituir la sociedad. Esa descripción del fin societario va a estar generalmente en el objeto. Cuando yo describa el objeto en el estatuto, tengo que poner muy claramente cuál va a ser el objeto, el fin que tiene esa sociedad. Generalmente el objeto es lo más importante del contrato constitutivo. Generalmente es lo más importante. ¿Por qué? Porque si yo hago un objeto limitado, yo me voy a limitar las posibilidades de acción de la sociedad. Si yo con Milena creamos una sociedad para, por ejemplo, vender productos y, no sé, y limitar terrenos y hacer obras, bien, lo podemos hacer tranquilamente, podemos poner ese objeto, pero si, por ejemplo, el día de mañana Milena viene y me dice, mira Gastón, la sociedad nuestra anda perfecto, estamos ganando 2 millones por mes, y hay gente que me pide préstamos, que nosotros les prestemos plata. ¿Te va? ¿Te parece que hagamos esa actividad aparte? Digamos que nuestra empresa empiece a prestar dinero. Obviamente, digamos, nosotros prestaríamos dinero y nos darían una comisión por el pago. ¿Qué le tendría que decir yo a Milena? Yo no tengo problema, pero tenemos un gran problema, que es que el objeto de nuestra sociedad no permite el préstamo de dinero. Nosotros no estamos habilitados a prestar dinero, por ejemplo, o a dar garantías o lo que fuere. Entonces, ¿cuál es el tema? Generalmente las sociedades, cuando ustedes crean la sociedad, tienen objetos amplísimos. Si nosotros creamos la sociedad para trabajar en Alejandro Cor y no pensamos en exportar, tal vez lo conveniente sería que en el objeto pongamos que nuestra sociedad puede exportar, porque si algún día nos va muy bien, podríamos exportar, y si nosotros no lo mencionamos en el objeto, no podríamos hacerlo. Nosotros nos encorsetaríamos, nos cerramos de entrada. Entonces, generalmente, el objeto en el estatuto establece fines societarios que ni siquiera nosotros los prevemos ahora, pero los tenemos que pensar a futuro. Generalmente los objetos son muy amplios, muy amplios. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el día de mañana no tengamos que modificar el objeto si nosotros queremos modificar la actividad. Tal vez con Milena, nuestra sociedad arranca muy bien en una faceta, por ejemplo, de intercambio de bienes y servicios, y de pronto después dejamos de hacer algo y nos focalizamos más en otra cosa. Entonces, lo mejor es que el objeto sea muy amplio para que nosotros podamos tomar distintas líneas de acción según el estado en que esté el país, por ejemplo. A veces el estado del país es calamitoso y tenemos que cambiar, ¿sí?, la función o el fin de la sociedad y reestructurarnos con otra cosa. De ahí lo importante de que el objeto siempre sea muy, pero muy amplio. La participación de los beneficios y soportación de las pérdidas, ya lo expliqué. Siempre en el estatuto se va a mencionar que los socios van a aportar determinada cantidad de dinero, pero que van a distribuir los beneficios y las pérdidas de determinada manera. Por lo general, la división de los beneficios es igual que la división que se haga de las pérdidas, pero eso podría ser distinto, eso lo podríamos pactar de otra manera. Eso se ve en el estatuto. Y por último, el affectio societatis, como les expliqué, si no hay una intención, una suerte, digamos, de deseo o un interés propio de Milena y de Gastón de constituir una sociedad, no hay affectio societatis. Y para que haya sociedad tiene que haber esa intención de unirse en esa causa común. ¿Está? Siempre en toda sociedad se presume que hay esa intencionalidad. ¿Sí? Bien. Ya vimos en el tema de las SAU, que es el único supuesto de sociedad anónima con un solo integrante.
¿Está? Bien. Cuando nosotros hablamos de sociedades, esto anótenlo, todo lo que es el camino que se transita desde la idea hasta la constitución de la sociedad regular, se llama íter constitutivo. Anótenlo. Íter, I-T-E-R, íter constitutivo. ¿Qué es el íter constitutivo, chicos? Bueno, imagínense acá donde dice tipos. ¿Vieron que acá arranca este cuadro desde acá y termina acá? No sé si lo ven. Desde acá hasta acá. Imagínense una línea de tiempo. Bien. El íter constitutivo de una sociedad arranca acá. ¿Dónde arranca el íter constitutivo? Arranca en una idea. Yo tengo una idea con Milena de crear una sociedad y empezamos a pensar. Pensamos y pensamos con esa idea qué podríamos hacer para invertir un dinero y crear una sociedad. Siempre una sociedad arranca con una idea, con una intención. Una vez que tengo la intención, la llevo a la palabra, lo hablo con Milena, y a partir de ahí empezamos a pergeñar qué es lo que podríamos realizar como una actividad mercantil lucrativa. Una vez que lo hablamos y nos ponemos de acuerdo, todo ese acuerdo verbal lo ponemos por escrito en un estatuto, en un contrato constitutivo. Y ya estaríamos por la mitad. Cuando yo creo el contrato constitutivo, el estatuto, tengo que empezar a cumplir una serie de requisitos de forma y de procedimiento para poder llevar ese estatuto ante la autoridad del Estado y que el Estado lo controle y lo apruebe. Yo pago los impuestos para poder constituir la sociedad, publico edictos, le creo un nombre, firmo el contrato constitutivo ante un escribano, lo tengo por escrito o hace el escribano directamente el contrato constitutivo. Se lo dio un gestor o lo llevamos nosotros, vamos a la IGJ, vamos a la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, llevamos todo, damos cumplimiento con todas las formas, con todo el procedimiento y lo dejamos para que lo controlen. Lo controlan y nos llaman y nos dicen, ya está aprobado. Cuando está aprobado, terminó el íter constitutivo. Ese camino de la Constitución termina cuando la sociedad está regularmente constituida. Entonces, en el camino de la Constitución, en el íter constitutivo, el primer paso sería la idea, cuando yo tengo la idea de crear una sociedad. El último paso es la aprobación de la sociedad por parte de la autoridad administrativa del Estado. Sería cuando yo tengo una sociedad regularmente constituida. El íter constitutivo arranca con la idea y termina con la sociedad regularmente constituida. Bien, ahora, ¿cuándo yo hablo de una sociedad regular? Cuando una persona o un grupo de personas crearon la sociedad, crearon un estatuto y fue aprobado, ¿sí?, por la autoridad del Estado. Acá en el cuadro dice la inscripción en el Registro Público de Comercio, ese RPC, o en la IGJ, que es en Capital, Inspección General de Justicia, o en La Plata, la Dirección de Personas Jurídicas. Cuando está inscrito el estatuto en la autoridad del Estado, provincial o nacional, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, voy a tener una sociedad regularmente constituida, ¿sí? En cambio, hay otras sociedades que son o irregulares o de hecho. ¿Cuándo hablo de una sociedad irregular? Hablo de una sociedad irregular cuando, por ejemplo, en ese íter constitutivo que yo les mencioné, alguien puso la idea, la llevó a papel, creó el estatuto, lo presentó en la IGJ o en la Dirección de Personas Jurídicas de La Plata, pero no se lo inscribieron por un defecto de forma. Cuando en el íter constitutivo uno no logró, ¿sí?, llegar a inscribir la sociedad, porque no está terminado el trámite, estoy hablando de una sociedad irregular. Una sociedad irregular es una sociedad que, si bien adoptó un tipo social, tiene un contrato escrito, tiene un estatuto, aún no fue inscripta, aún no fue aprobada por el Estado. En ese caso estamos hablando de una sociedad irregular. En cambio, una sociedad de hecho, una sociedad que funciona simplemente, puede no tener un contrato constitutivo, o puede tenerlo, pero nunca hicieron el trámite de inscripción. ¿Está?
no adoptaron un tipo social, ¿sí? No adoptaron, no eligieron nada, porque por ejemplo pueden no tener un contrato constitutivo, tampoco lo llevaron a inscribir, simplemente funcionan. Es como el ejemplo del monotributista, pero ni siquiera están inscritas o inscriptos como monotributistas. ¿Está? Dos o tres personas que se ponen de acuerdo y tienen una actividad con un local habilitado, todo lo que ustedes quieran, pero no tienen una intención de constituirse regularmente, bien, funcionan como una sociedad de hecho, ¿sí? En cambio, en la sociedad irregular no. Hay un inicio, hay un contrato, hay una intención de inscribir, pero todavía no se logró. Mientras estamos en el tránsito de la inscripción, estamos hablando de una sociedad irregular, irregular. Es distinto a una sociedad de hecho porque prácticamente no tienen nada. Tanto a las sociedades irregulares y de hecho se le aplica el mismo régimen, que para que lo entendamos claramente, ¿cuál es? El socio que compone una irregular o una de hecho responde con su propio patrimonio ante cualquier reclamo de terceros. ¿Está? ¿Sí? Bien. Para cortar, a ver, porque no los quiero taladrar. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? No, profe. ¿Se entiende o es medio complicado? Profe, yo le quiero preguntar Sí. que ahí estaba marcando, bueno, que para crear los tipos de órganos, administración y representación, cuando ponen el nombre, llegado a caso de que tengan un juicio, si se lo hacen al nombre de esa persona, ¿es válido o no? Sí o sí tiene que ser al nombre de la sociedad, digamos. No. Si por ejemplo yo soy un abogado que yo inicio un reclamo contra la sociedad, pero además demando al socio que ejerce la administración o la representación, lo que tiene que hacer el socio cuando responda a la demanda con su abogado es decir, yo no tengo nada que ver. A mí no me puedes demandar porque vos tenés que demandar a la sociedad comercial y no a mí. ¿Está? Y legalmente estás cubierto. Hay un solo supuesto de que el socio puede ser demandado en su patrimonio, que lo teníamos para ver hoy, pero ya no creo que lleguemos porque falta mucho, pero lo van a ver en el apunte, que es acá, miren. A ver si lo tengo por acá. Acá les doy en el apunte un par de, miren, acá donde dice jurisprudencia, van a ver justamente lo que me acabas de decir vos. Ailén era, ¿no? Creo que era Ailén. Antonella, profe. Ah, perdón, Antonella. Mira, Antonella, justo en lo que es jurisprudencia establece justamente eso. ¿Por qué una persona no puede demandar al socio cuando en realidad el demandado es la empresa? Porque hay una diferenciación entre la empresa y el socio, y uno no puede confundir el patrimonio de uno y del otro. ¿Tá? Así que después mirate ese fallo. Pero lo que yo te quería mencionar, a ver si lo tengo por acá, donde dice sociedad persona, en este apunte, fíjense abajo, donde dice desestimación de la personalidad jurídica, esta parte, a ver, ahí, el artículo 54 de la ley 19.550, ese artículo 54 es el único que habilita que en algunos casos muy puntuales el acreedor pueda dirigir la acción también con el socio que ejerce la administración. ¿Sí? Se llama teoría de corrimiento o teoría del velo societario. Teoría del corrimiento del velo societario o teoría del velo societario. Léanla, la teoría es muy interesante, pero se las resumo. Si yo con Milena creamos una sociedad para frustrar o afectar los derechos de terceros, digamos, la queremos utilizar como fraude la sociedad, en esos casos el acreedor, el que se siente perjudicado, puede demandar a la sociedad, pero también puede demandar a los socios que crearon la sociedad para burlar los derechos de terceros. Por ejemplo, supongamos que Milena y yo ponemos una sociedad, pero contratamos a todo el personal en negro, a todos. Y tenemos un auto en la calle y no le ponemos el seguro, porque no nos interesa o por lo que fuere. Entonces, si nosotros utilizamos la sociedad como un mecanismo para afectar los derechos de otros, por ejemplo, el fraude a la ley, por ejemplo, contratando sin registración, en esos casos, el empleado
nos podría llegar a hacer un juicio y querer afectar nuestro patrimonio porque nosotros sabíamos que contratábamos al margen de la ley. Entonces ahí el acreedor puede reclamarle a Milena, si es la administradora, porque dice, usaste a la sociedad como un medio para contratarme, pero en negro. Entonces, bueno, te puedes escudar con que yo no puedo atacar tu patrimonio y que tengo que únicamente atacar el patrimonio de la sociedad. Yo ataco tu patrimonio porque la decisión fue tuya de contratarme en fraude a la ley, a la ley laboral. Bien, estos son los únicos casos en los cuales uno podría atacar el patrimonio, pero tendría que plantear esto, la desestimación de la personalidad jurídica a partir de la teoría del corrimiento del velo societario. ¿Por qué se dice la teoría del corrimiento del velo societario? Es lo último que les digo hoy. Por esto, cuando yo hablo del velo, estoy hablando de como si fuera una cortina, ¿sí?, que tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque la cortina se tapa y diferencia el patrimonio o la persona de los socios y diferencia ese velo, esa cortina, diferencia el patrimonio y la persona de los socios del patrimonio y la personalidad jurídica de la empresa. En cambio, cuando yo quiero aplicar la teoría del corrimiento del velo societario, ¿qué hago? Corro ese velo, corro esa cortina, y lo que hago es atacar el patrimonio del socio que utilizó a la sociedad en fraude a la ley. Por eso se la llama teoría de corrimiento del velo societario, o teoría del velo societario. Lo que hace es correr, ¿sí?, ese velo que oculta detrás a la persona que realmente utilizó a la sociedad en fraude a la ley. ¿Está? Bien. Si respondo de alguna manera, esa sería la respuesta. Una persona no puede demandar al administrador salvo que pida la aplicación de esta teoría. Y, obviamente, con apoyo, ¿en qué artículo? En el artículo 54 de la ley 19.550. Bien, yo me voy a anotar que la próxima clase seguimos un poquito con lo que es la parte general. Yo les voy a pasar ahora al grupo este PowerPoint para que lo vean. Van a ver el tema de clasificación de sociedades, pero bueno, el tema de clasificación de sociedades lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Vamos a dar por tratado, por lo menos hasta por acá. Hasta el tema de sociedades regulares e irregulares, ¿sí? No les doy más porque es bastante complejo y prefiero que lo lean. Así lo van masticando un poquitito más. Es bastante complejo. Sí, lo que les pido que hagan, si bien muchas cosas por ahí todavía no las entiendan, vayan leyendo esa ley, la ley 19.550, para ir viendo de alguna manera cómo es la regulación que hace de los tipos societarios, ¿sí? Bien, chicos, todo por hoy. Les mando un abrazo a todos y cualquier consulta, después lo vamos viendo en el grupo, pero bueno, yo ahora les voy a pasar por acá, por el grupo de WhatsApp, este PowerPoint, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. Chicos, Está bien. buen fin de Hasta luego. semana, nos vemos, buena semana para todos. Hasta luego. Ok, nos vemos.